el pecado ha sido derrotado. La muerte ha sido vencida a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Una de las palabras que Jesús habló en la cruz y que conmueve profundamente nuestros corazones al pensar en ese momento, en ese instante en que el Señor estaba en la cruz, es precisamente esta palabra: Padre, ¿por qué me has desamparado? Padre, ¿por qué me has abandonado? Nunca hubo un momento en que el Padre se haya separado del Hijo. La unidad es completa. Pero en ese momento, fue en ese momento en que Dios dio la espalda, porque Jesús estaba llevando sobre sí nuestros pecados. Había una sentencia de muerte sobre Cristo Jesús, porque ocupó nuestro lugar, ocupó tu lugar, ocupó mi lugar. Por lo que en ese instante, en ese momento, Jesús sintió la separación del Padre, porque Dios no tolera pecado alguno. Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? No era un grito de protesta, era sencillamente un grito a raíz de la separación y del dolor que causaba ese momento. Recordemos que en el libro de Juan, ¿cuántas veces el Señor había mencionado esa relación tan cercana con el Padre? Pensemos, hermanos. Muchas veces generalizamos mucho cuando decimos: Jehová Dios cargó el pecado sobre él. Y pensamos en forma general. Pero pensemos que cuando el Señor dice: Padre, ¿por qué me has desamparado?, llevó sobre sí cada detalle de nuestros pecados. Cada palabra, cada omisión, cada acción que fue una ofensa, que fue un agravio delante de los ojos de Dios. Fue en ese momento en que Jesús exclamó: Padre, ¿por qué me has desamparado? Muchos de nosotros ni siquiera nos damos cuenta de nuestros errores, de nuestros pecados. Pero Jesús llevó sobre sí cada detalle de nuestros pecados. En esta noche, cuando hubo terminado, y quiero reflexionar sobre eso, ya Jesús fue llevado a un sepulcro. El sepulcro era prestado, era de José de Arimatea. No hubo tiempo para nada. No hubo tiempo ni siquiera para embalsamar o perfumar el cuerpo de Jesús, porque llegaba el día de reposo. 3 días después, nos dice la palabra de Dios en Lucas 24, esa mañana se presentan las mujeres ahí en el sepulcro buscando a Jesús. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús.
Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. No está aquí, sino que ha resucitado. La pregunta de los ángeles: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Obviamente, a alguien que vive nunca vamos a buscar en un sepulcro. Pero estas mujeres, quienes habían escuchado muchas veces que el Cristo padecería, pero que al tercer día se levantaría, aún no estaban comprendiendo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿En qué nos ayuda la resurrección de Cristo? ¿Por qué celebramos con tanto fervor? ¿Por qué conmueve nuestros corazones decir que Cristo resucitó? En primer lugar, la resurrección de Cristo nos ayuda a saber quién es Jesús. Nos ayuda a saber quién es Jesús. Estas mujeres, si bien es cierto, habían hablado con Jesús, vieron el ministerio de Jesús, vieron los milagros de Jesús. Es muy probable que algunas de ellas hayan visto cómo Jesús resucitó a Lázaro. Pero en este momento, cuando ellas iban al sepulcro, no estaban buscando al Cristo resucitado. Todavía faltaba conocer la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Algo todavía faltaba. No podían reconocer que Él podía levantarse de entre los muertos. La resurrección de Cristo nos ayuda a saber quién es Jesús. Para muchos Jesús fue un gran maestro, y está bien. Para muchos Jesús fue un héroe, un mártir. Está bien, pero no es suficiente. Para muchos Jesús dijo palabras célebres. Existen muchos maestros eruditos, inclusive ateos humanistas, que utilizan ciertas frases de Jesús como un gran maestro, pero eso no es suficiente porque no conocen la identidad verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Así como las mujeres fueron al sepulcro, no a buscar a un Cristo resucitado todavía. Mis queridos hermanos, ¿cómo estamos nosotros? ¿Conocemos a Jesús? ¿Sabemos quién es Él? ¿Cómo ven nuestros hijos a Jesús? ¿Quién es Jesús para nuestros hijos? Si le preguntaras a tu esposo o a tu esposa, ¿quién es Jesús para ti? ¿Cuál sería su respuesta? Es bueno, hermanos, preguntar y extraer una respuesta que nos indique de qué manera conoce a Jesús. Porque muchas veces no es suficiente venir a sentarse o participar de una escuela dominical o de un grupo pequeño o asistir a un colegio cristiano. Muchas veces tenemos que penetrar en el corazón de ese niño o de esa persona adulta que está a nuestro lado y que es
tal vez nuestra esposa, nuestro esposo, pero aún no conoce a Jesucristo. La resurrección de Cristo nos ayuda a saber quién es Jesús. ¿Y tú le conoces a Jesús? ¿Sabes quién es Él? Una vez preguntaron a alguien, ¿cuál es la prueba de que Cristo vive? Y la respuesta fue, hoy hablé con Él. Hoy hablé con Él. Esa respuesta solamente indica una relación tan personal con Jesús. ¿Y tú? ¿Hablaste con Jesús? Él está vivo. Él está aquí. ¿Has hablado con Jesús? ¿Conoces a Jesús? En segundo lugar, la resurrección de Cristo nos ayuda a remover piedras. El versículo 2 nos dice que estas mujeres hallaron removida la piedra del sepulcro. ¿Quién pudo haberla removido? Los guardias no tenían interés alguno en remover esa piedra. La orden era cuidar ese sepulcro. Estas mujeres nunca habrían podido removerla porque se necesitaba la fuerza de muchos hombres. ¿Quién la removió? ¿Quién removió esa piedra? Solamente pudo haber sido el Señor. La resurrección de Cristo nos ayuda a remover las piedras que están endurecidas en nuestras vidas. Piedras que están ahí dentro de nosotros, que muchas veces llevamos años y que están ahí y que deben ser removidas, tocadas, trituradas, sacadas de nuestro corazón para conocer al Cristo resucitado. Hay piedras que llevamos en nosotros pensando que esas piedras están bien. Culpamos a otros y a todos, tal vez de nuestras tragedias y nuestras desgracias, pero esa piedra sigue estando ahí en nuestro corazón. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos ayuda a remover esas piedras que están ahí. Podemos incluir también que esas piedras pueden significar aquellos pecados que no nos hemos animado a dejarlos y que están ahí por mucho tiempo o por mucho tiempo han estado ahí. Puede significar el orgullo, nuestro ego, nuestras miles y miles de excusas que ponemos delante del Señor. Esta noche puede ser una oportunidad para que el Señor de señores, el Cristo resucitado, remueva esas piedras. Solo Él lo puede hacer. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Al que vive no se le busca en un sepulcro. Cristo resucitó, Cristo vive. Y en tercer lugar y finalmente, la resurrección de Cristo nos ayuda a buscar a un Dios vivo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esa fue la pregunta que los ángeles hicieron a estas mujeres. No está aquí, sino que ha resucitado. ¿Por qué le buscan aquí? Él ha resucitado. Con frecuencia también nosotros convertimos nuestra vida en un cementerio. Es probable que muchos de nosotros hayamos convertido nuestra vida en un cajón de cosas inertes,
de cosas que no tienen vida, de cosas pasajeras, efímeras, en donde nuestra mente y nuestro corazón se centra en esas cosas o en esas situaciones. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Al pensar así, pareciera que tenemos un Dios muerto. Acumulamos tantos fracasos, tanta ira, tanta insatisfacción, tanta basura en nuestra vida, que parecemos un sepulcro andante. Pero la palabra de Dios hoy, con la victoria de Cristo Jesús sobre la muerte, y siendo un Señor y Cristo resucitado, nos invita a vivir una vida digna de un Dios que vive, de un Dios que ha resucitado. La palabra de Dios nos dice claramente que si Cristo no hubiese resucitado, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe, vana es nuestra reunión en este lugar. Si Cristo no hubiese resucitado, seríamos los más dignos de compasión, porque estaríamos adorando y sirviendo a un Dios muerto. Pero porque Cristo ha resucitado, también nosotros vamos a resucitar, y nuestra adoración no es en vano. La palabra de Dios nos dice que nuestra razón de vivir es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro decía: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos hizo renacer para una esperanza viva, no una esperanza muerta, no una esperanza pasajera, una esperanza viva, hermanos, una esperanza eterna por la resurrección de entre los muertos. Y esta esperanza nos da una herencia incorruptible, inmarcesible, nunca se va a marchitar, y una herencia incontaminada, porque delante de Él no existe pecado alguno. Quisiera que en esta noche puedas tener en tu vida al Cristo resucitado. Quisiera que en esta noche tú, mi querido hermano, hermana, vivas la vida de un Dios vivo que está en ti. No eres un sepulcro andante. No estás llevando flores a un Dios que murió. No, estás adorando a un Dios vivo. Por lo tanto, no eres un sepulcro andante. Eres vida, una vida que el Señor te dio gracias a su muerte en la cruz y su resurrección. Inclinemos nuestros rostros en este momento. Quiero preguntar en esta noche si todavía hay alguien que no conoce a Jesucristo tal como Él es, Señor de señores, Rey de reyes, un Dios que ha resucitado. ¿Tienes a Jesús en tu vida? Él llevó nuestros pecados en la cruz. Con su sangre nos ha limpiado, como dijimos hace rato, cada detalle de nuestros pecados, cometidos delante de sus ojos, porque nada escapa a Él. Esta noche puede ser una oportunidad
para que recibas a Jesús, a Cristo resucitado, y tengas en tu vida al Señor. Si hay alguien que desea recibir a Jesucristo en su corazón, voy a pedir que levante su mano. ¿Hay alguien en esta noche que desea aceptar a Jesús como su Salvador? Jesús está tocando tu corazón y no desea que seas una persona que lleve en su vida tanta amargura, tanta ira, tantas dudas. Jesús quiere ser Señor y Salvador de tu vida. ¿Hay alguien en esta noche que desea aceptar a Jesús como su Salvador? Recuerda que Él resucitó para darte vida y vida eterna. Pero debes recibirle, debes aceptarle, debes creer en Él. Una vez más, si hay alguien en esta noche que desea aceptar a Jesús como su Salvador, me gustaría que levante su mano. ¿Hay alguien en esta noche? Gracias, Señor, porque has resucitado. Esa piedra ha sido removida para que nosotros hoy podamos ver a través de nuestros ojos espirituales tu salvación y la vida eterna. Gracias por tu resurrección. Cristo vive y reina, y a ti sea la honra y la gloria hoy y por toda la eternidad. Gracias por tu triunfo sobre el pecado, por tu victoria sobre la muerte. En el nombre de Jesús. Amén.